¿Es posible que Trump se haya convertido en el mayor aliado de Pedro Sánchez? ¿Puede ser que las acciones del presidente estadounidense, lejos de enfrentarle, constituirían la principal baza que tiene Pedro para volver a ganar unas elecciones? Sé que esto a priori suena loquísimo, pero quédate porque hay datos que creo que pueden sorprenderte. Mirad, en ciencia política hay una teoría que se llama Rally Around the Flag, enrólate en la bandera, y que podría ser la clave de este fenómeno. En 1970, el politólogo John Mueller se dio cuenta de algo muy curioso al analizar la popularidad de los presidentes americanos. Cada vez que Estados Unidos se veía envuelto en una crisis internacional, la popularidad y el respaldo a sus líderes aumentaba, independientemente de cómo fuera la valoración previa a su gestión. Este fenómeno es al que se conoció como agruparse en torno a la bandera. Y es que la ciudadanía, ante una amenaza externa, tendía a dejar de lado sus diferencias y apoyar a sus líderes. Es de hecho un mecanismo psicológico bastante intuitivo. Y esto es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, George Bush y el 11S. Antes de los ataques del 11 de septiembre, George Bush era un presidente que tenía una aprobación del 55%. En las semanas posteriores al atentado, esa aprobación aumentó hasta el 90%. Siendo la aprobación más alta registrada en la época moderna de un presidente estadounidense. Margaret Thatcher y las Islas Malvinas. En 1982, Margaret Thatcher era una presidenta muy impopular. El desempleo era altísimo y las huelgas sacudían el país. Apenas la aprobaba un 25% de la población. Entonces Argentina invadió las Malvinas y ella respondió enviando la armada. En apenas unos meses pasó de ese 25% de aprobación al 45%, y un año después ganó las elecciones con mayoría absoluta. Se podría decir que la guerra fue un salvavidas político para Margaret Thatcher. Y mucho más recientemente, el COVID-19. Durante la pandemia hemos podido ver el mismo patrón en diferentes países. Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda. Los partidos en el gobierno vieron cómo su apoyo aumentaba durante las primeras semanas y meses de crisis sanitaria. Y aquí podemos encontrar ejemplos mucho más cercanos, porque cada vez que Trump habla, sube el pan y la política comparada tiene mucho que decir. Canadá. Hace apenas unos meses, los conservadores, que estaban en la oposición, aventajaban en las encuestas en 24 puntos a los liberales, partido del gobierno. Entonces Trump comenzó a decir que Canadá debería ser el estado número 51, a imponer aranceles e incluso a humillar públicamente a su primer ministro. En apenas un mes, los liberales pasaron de unas estimaciones que les daban en torno al 20% de los votos al 44%. De estar 24 puntos por debajo de los conservadores a volver a ganar las elecciones. Y aquí, sin duda, el papel de Trump fue clave. Groenlandia. Recordaréis que Trump ha amenazado con invadir la isla. Bien, pues el partido en el gobierno, los socialdemócratas daneses, aprovecharon y adelantaron las elecciones. Y pasaron de tener un 18%, las estimaciones les daban en torno a un 18% de los votos, a sacar finalmente un 22%, que en un sistema político tan fragmentado como el danés son clave si quieren revalidar el gobierno. Así que de alguna manera Trump está consiguiendo reforzar opciones de izquierdas, progresistas o liberales fuera de sus fronteras. La pregunta que podríamos hacernos ahora es, ¿qué piensan los europeos sobre Trump? Pues fijaos porque los datos son muy interesantes. Solo hay un país en toda Europa donde la población confía más que desconfía del presidente americano, y es Hungría. En el resto del continente la situación es la contraria. En países como Polonia, Grecia o Reino Unido, 6 de cada 10 ciudadanos dicen desconfiar de Trump. En España la situación es algo más extrema. El 80% de la ciudadanía desconfía de Trump. Y otro dato muy revelador. En la mayor parte de los países de Europa se considera a Trump más un enemigo que un aliado de Europa. En España, solamente el 7% de la ciudadanía considera a Trump un aliado, mientras que el 54% cree que más bien es un enemigo del viejo continente. Como veis, la imagen de Trump es especialmente mala en España. De hecho, solamente un 16% de la población tiene una imagen favorable del presidente de los Estados Unidos. Pero claro, esta lectura no es igual si miramos por intención de voto.
Entre quienes van a votar al Partido Popular, el 24% tiene una imagen positiva de Trump. Y donde hay un cambio radical es entre los votantes de Vox. El 59% tienen una imagen positiva del presidente de los Estados Unidos. 40DB directamente ha preguntado a los ciudadanos qué opinan sobre la intervención de Estados Unidos en Irán. Solamente la aprueban un 23% de los españoles. Pero de nuevo, la lectura es diferente si miramos la intención de voto. El 36% de los partidarios del Partido Popular aprueban esta intervención y un 53% de quienes dicen que van a apoyar a Vox. Y claro, aquí lo que habría que preguntarse es, ¿ha tenido España tradicionalmente una imagen tan negativa sobre Estados Unidos o su presidente? Pues en realidad no. Fijaos, si cogemos una encuesta muy reciente de 2023 sobre el Instituto Elcano, solamente un 5% de la población consideraba a Estados Unidos como una amenaza para España. Cuando se repite esa misma pregunta apenas 2 años después, en 2025, y previo a que Trump hubiera amenazado explícitamente al gobierno de España, se había multiplicado por 4 el número de personas que consideraban a Estados Unidos una amenaza para España, el 19%. ¿No os parece que estos datos son ingredientes muy parecidos a los que hemos comentado que hubo en Canadá? ¿Que son ingredientes muy parecidos a los de Dinamarca? No cabe hacernos la pregunta, ¿y si estos eventos hacen que el PSOE y Pedro Sánchez recuperen cierta popularidad? ¿Y si le dan el espacio y la oportunidad a Pedro Sánchez como para que anticipe elecciones? Pero paremos un momento y veamos cuál es la situación real del Partido Socialista. Si hoy se convocaran elecciones, el PSOE perdería 5 puntos y más o menos 1 millón de votos. Si analizamos la media ponderada de los 3 últimos años de las encuestas, lo que vemos es una pérdida lenta pero sostenida de apoyos, con momentos de pérdida acelerada por los casos de corrupción, acosos dentro de las filas e incluso corrupción. Incluso Pedro Sánchez ha visto muy erosionada su imagen, sobre todo en sus propias filas. En el último mes, entre sus propios votantes, la confianza ha caído un 8%. Pero el dato más importante de todo, lo que realmente explica cuál es el problema del Partido Socialista, es que solamente el 64% de las personas que recuerdan haber votado al PSOE en 2023 dicen que lo volverán a hacer en las próximas elecciones. Es decir, tiene una fidelidad baja. ¿Hay fugas hacia el PP? ¿Hay fugas hacia la derecha? Sí, las hay, pero realmente no son determinantes. El problema está en el 22% de la gente que te dice que se va a ir a la abstención, al nulo, al blanco, la gente que se va a quedar en casa, que se ha quedado huérfana, sin proyecto político. Y aquí es donde se junta todo, se conjuga y tiene sentido la agrupación en torno a la bandera. ¿Quiere decir que porque Trump haya amenazado con aranceles a España, la gente que va a votar al PP, la gente que va a votar a Vox, va a empezar a defender a Pedro Sánchez, que va a cambiar su voto hacia el Partido Socialista? No, eso es muy complicado de que ocurra y más en un contexto de polarización como la que vive el país. Ahora, que Pedro Sánchez tenga la capacidad, con este marco político, de reactivar a sus propios votantes y sacar a la gente de la abstención, es una pregunta que sí merece la pena hacerse. Y hay 2 elementos que pueden añadir cierto combustible a esta hipótesis. Por un lado tendríamos la pérdida de un liderazgo a la izquierda del PSOE. Yolanda no va a repetir y por lo tanto hay cierto vacío de poder que quién sabe si podría aglutinar Pedro Sánchez. Y por otro lado, el incontestable aumento de apoyo que está recabando Vox, que ya está cerca del 20% en la intención de voto. Por tanto, y para ir cerrando, cabe la posibilidad que si el conflicto con Trump sigue escalando, la ciudadanía reaccione como lo hicieron en Canadá, como lo hicieron en Dinamarca y se dé ese efecto de rally around the flag sobre Pedro Sánchez. No para que los votantes del PP o los votantes de Vox apoyen al presidente socialista, sí para que Pedro Sánchez tenga la capacidad de movilizar a los abstencionistas, a los indecisos y a los apáticos con su gobierno, pero votantes naturales del Partido Socialista. Así que la pregunta es pertinente, ¿es Trump en realidad un aliado de Pedro Sánchez? Somos Ateneo del Dato y síguenos para más análisis como este. Coméntanos qué te ha parecido y qué opinas tú al respecto. Nos vemos pronto.